So we are operating in the inland waters of southern Chile at the moment. Super exciting cruise to be on. This is the first time the organization, Falkor 2, has been in this area. So we're all excited to be here. We've got a few different pieces of equipment on board, one of which has been in development for the past 5 years. That is the VibraCore. A big component of this cruise is using the ship's mapping systems. Mapear el fondo marino es trascendental en este tipo de expediciones debido a la cantidad de información que no tenemos todavía y que es necesario para poder identificar aquellos sitios que son de alta relevancia. Por lo tanto, tener mapas disponibles de áreas que todavía no han sido descubiertas es extraordinario. Yo me siento como un científico que está descubriendo el espacio, por ejemplo, ya que estamos explorando y mapeando áreas que nunca han sido mapeadas. Lo han hecho anteriormente, pero muy baja resolución y en áreas reducidas. En cambio, hoy estamos realizando un mapeo de alto detalle. Entonces, una vez que tenemos mapeado el fondo marino, lo que hacemos es bajar este ROV y luego recolectar los sedimentos que están en el fondo. Dentro de las cosas interesantes que estamos ocupando en esta expedición es en inglés, VibraCore, que es un instrumento que se monta en el vehículo submarino, en el ROV, y tiene la particularidad de que vibra. Entonces, los sedimentos, principalmente arenosos, tienden a licuefaccionarse cuando se genera esta vibración. Ocupamos este instrumento en realidad para eso, para poder pasar estas capas arenosas y también para tener una mejor penetración en algunas capas que pueden ser de arcilla, de barro en general, arcillas o limos. Estamos buscando son capas de tefra, que es básicamente material que sale de las erupciones volcánicas. Sin embargo, para tener una idea completa de qué es lo que vamos a obtener, hay que traer los testigos al laboratorio, abrirlos y ver qué es lo que hay dentro de ellos. So once the cores have been split, we bring them into the lab. This is the main lab where lots of scientists are busy working away, and we start to describe the core and look at what is happening within this section. So here automatically we can see that we have a very wet, muddy layer at the top. It has this light grey layer which is here, which is this volcanic ash layer, and as we go further down it becomes more sandy. So this volcanic ash layer of an eruption that happened several years ago can inform us about the processes that happened there and will happen again in the future. And we can understand and plan for these hazards to try and protect people and save people's lives from these eruptions in the future. Entender cómo se acomodan o cómo se agrupan los sedimentos en el fondo marino y su interacción o relación con la parte terrestre es fundamental, ya que son como piezas de un puzzle que estamos lentamente descubriendo y uniendo. De esta forma podemos crear esta unidad o reconstruir esta unidad volcánica a través de los sedimentos marinos y explicar parte de la historia del pasado. La Tierra ha ido evolucionando y ha dejado una huella o su impronta en el fondo del mar.